¿Últimamente sientes más cansancio durante el día? ¿Te hace falta energía? ¿Se te cae más el cabello? ¿Sientes más pesado tu cuerpo? ¿Sudas mucho más que antes? ¿Has perdido tu apetito sexual poco a poco y tu nivel de ansiedad ha aumentado los últimos años? Si es así, estos síntomas pueden indicar que la testosterona está baja en tu sangre. Sin embargo, existen casos en los que un nivel bajo de testosterona en tu sangre no se expresa con ningún síntoma y es aquí cuando puede ser difícil detectarlo. Los niveles bajos de testosterona pueden ocurrir en cualquier persona, tanto en hombres como en mujeres, y no solo en la edad adulta. En este video vamos a ver cómo podemos mejorar los niveles de testosterona en la sangre, ya que existen alimentos que pueden ayudarte a lograrlo y algunos hábitos de vida que puedes implementar. Quédate hasta el final para descubrirlos. Los niveles bajos de testosterona pueden ser causados por enfermedades serias y puede significar riesgos para la salud. Pero debemos entender primero por qué es tan importante esta hormona. Si bien es cierto que la testosterona es la principal hormona sexual del hombre, esta hormona también está presente en las mujeres. Se encarga de construir las características masculinas de una persona, una voz más grave, músculos más grandes y vello corporal abundante, por ejemplo. Sin embargo, mantener sus niveles normales es extremadamente importante, ya que también se encarga de mantener sanos nuestros huesos y disminuir la probabilidad de osteoporosis, estimular la producción de proteínas en nuestro cuerpo y hasta la producción de glóbulos rojos en nuestra sangre. La testosterona disminuye gradualmente con la edad. Por lo tanto, los hombres pueden notar una reducción en el tamaño de sus testículos, un aumento de su masa corporal y verse más gordos. También pueden desarrollar anemia y posiblemente desarrollar senos, ya que la deficiencia de testosterona aumenta la masa mamaria en los hombres. Tanto en hombres como en mujeres, pueden haber síntomas más serios como fracturas frecuentes por una osteoporosis no detectada, infartos del corazón y accidentes cerebrovasculares. Puede aumentar la sensación de depresión y disminuir la capacidad para ver la vida de forma positiva. La obesidad y la diabetes son enfermedades que pueden verse acompañadas de niveles bajos de testosterona en sangre. Cuando nuestro cuerpo acumula grasa corporal, la testosterona se transforma en una hormona llamada estradiol. El estradiol es una hormona predominantemente femenina. Ahora ya comprendes por qué pueden aumentar los senos en los hombres que tienen niveles bajos de testosterona o que son obesos. A esta condición se le conoce como ginecomastia. La mejor solución para este problema en el caso de las personas con obesidad es reducir de peso. Puedes revisar nuestro video que aparece recomendado en la pantalla para ver cómo puedes bajar hasta 5 kilogramos en una semana si eres obeso. Otra causa de la testosterona baja es el insomnio. Esto se da ya que cuando dormimos mal, aumenta el nivel de cortisol en nuestra sangre, la hormona del estrés. Desafortunadamente, la concentración elevada de cortisol se asocia con concentración baja de testosterona. Para resolver este problema es necesario aprender a dormir mejor. Si sufres de apnea del sueño, debes pedirle a tu médico que te ayude a tratarla. Consumir alcohol es otra causa frecuente de disminución de la testosterona. El alcohol es una sustancia tóxica para nuestro cuerpo y ataca directamente la producción de la testosterona. Estas son algunas de las causas principalmente relacionadas con niveles bajos de testosterona, sobre las cuales puedes hacer algo al respecto cambiando tus hábitos de vida. Otras causas más severas implican necesariamente tratamiento médico. Estas son la enfermedad avanzada de los riñones, el hígado, traumas en los testículos, infección por VIH, entre otras. La buena noticia es que en muchos casos basta con cambios en los hábitos de vida para normalizar los niveles de esta hormona. Disminuye o abandona el consumo de alcohol, haz ejercicio con regularidad, baja de peso, aprende a dormir mejor y verás una gran mejoría en los síntomas que hemos mencionado. Suplementarse con testosterona inyectada o en parches puede ser peligroso y solo debe realizarse si lo recomienda tu médico tratante o endocrinólogo. Pueden haber riesgos del corazón, la sangre puede volverse más espesa y en algunas personas puede incrementar el riesgo de cáncer de próstata, por lo tanto es un tema que no trataremos en este video. Veamos cómo se pueden mantener niveles de testosterona normales de forma natural y cotidiana.
En el 2010, se realizó un estudio por científicos de la Universidad de Harvard que sugería mantener una postura de confianza por 2 minutos para aumentar los niveles de testosterona en la sangre y reducir los del cortisol. Pidieron a la mitad de los participantes que mantuvieran una postura de poder, con el pecho erguido, espalda derecha y cara con expresión dominante durante 2 minutos. La otra mitad debían adoptar posiciones de miedo y tristeza durante los mismos 2 minutos. El estudio observó mayores niveles de testosterona en sangre y reducción de niveles de cortisol en las personas que mantenían una posición dominante. Este estudio causó mucha controversia en la comunidad científica y otros estudios no pudieron replicar sus resultados, sin embargo todavía queda la duda. A pesar de esto, adoptar una actitud confiada y determinada puede ayudarte a lograr tus metas de reducción de peso y mejores hábitos de ejercicio y mejoría de tu sueño, por lo cual de igual forma decidimos comunicarlo en el video. Por fin la parte que estabas esperando, los alimentos que pueden ayudarte a mantener niveles adecuados de testosterona. El primer alimento que vamos a mencionar es el salmón. Este es un pescado rico en vitamina D. Numerosos estudios han visto que el nivel de vitamina D en la sangre se relaciona con el nivel de testosterona. Mantener niveles adecuados de vitamina D es muy importante ya que además de estar relacionada con la testosterona, se necesita para absorber el calcio y el fósforo óptimamente. A pesar de esto, la forma más natural de obtener vitamina D es la exposición solar. Nuestra piel la produce naturalmente cuando nos exponemos al sol. Los rayos del sol desencadenan reacciones químicas en la piel que sintetizan esta vitamina, por lo cual es importante exponerse a la luz solar durante 10 a 30 minutos múltiples veces a la semana. Esto debes hacerlo con moderación, ya que demasiada exposición al sol puede dañar tu piel, quemarla y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Sin embargo, con una exposición de 10 a 30 minutos al día, no habrá ningún problema en la mayoría de los casos. El segundo grupo de alimentos que vamos a recomendar son los vegetales de color verde oscuro. Algunos ejemplos son la col asiática, el brócoli, la col rizada, todos los tipos de lechuga, la espinaca y las hojas de mostaza. Estos alimentos son ricos en magnesio y antioxidantes, ambos compuestos son muy importantes para mantener niveles de testosterona adecuados. Ahora hablemos sobre una fruta que ha sido un poco controversial en algunos estudios, la granada. Esta fruta tiene una historia curiosa, ya que según la mitología griega, fue la diosa Afrodita la primera en plantar un árbol de esta fruta. Los griegos la asociaban con la fertilidad y la abundancia ya que los frutos de este árbol contienen una gran cantidad de semillas. Sin embargo, algunos estudios no encontraron relación significativa entre el consumo de granada y los niveles de testosterona, por lo tanto no se sabe con certeza si los afecta directamente. Lo que sí sabemos es que es una fruta rica en antioxidantes, es deliciosa y puede ayudar a combatir la inflamación por obesidad, lo que a su vez contribuye a mantener niveles de testosterona adecuados. Por este motivo, decidimos incluirla en este video. Alimentos que tienen más evidencia que la granada son las ostras y las almejas. Estas son ricas en zinc, selenio y omega 3. El zinc principalmente se ha relacionado con un buen desarrollo de los testículos, ya que su deficiencia se asocia con hipogonadismo, una condición que hace que los hombres y las mujeres produzcan menos hormonas sexuales ya sea en sus ovarios o en sus testículos. Otros alimentos que contienen zinc incluyen los huevos y los granos. Para darle un toque final a esta sección de alimentos, puedes acostumbrarte a hacer vinagretas para tus ensaladas que contengan ajo y cebolla. Ambos contienen compuestos que ayudan a regular el nivel de testosterona en el cuerpo. Toma también un vaso con agua y limón cuando desayunes, ya que la vitamina C disminuye el nivel de cortisol en tu cuerpo y como vimos, el cortisol elevado se relaciona con un bajo nivel de testosterona. Y ahora, los hábitos de vida más importantes para mantener un nivel de testosterona en sangre adecuado. Acuéstate temprano, aproximadamente a las 10 de la noche. E intenta levantarte a las 5 o 6 de la mañana. Esto tiene varios beneficios. El primero es que duermes suficientes horas para que tu cuerpo descanse, tu energía se regenere, te sientas mejor contigo mismo, descanses más y tengas menos estrés, lo cual disminuye significativamente el cortisol en tu cuerpo. Además de esto, tienes más horas de sol. Tu día se vuelve más productivo y más feliz. Como logras hacer todo lo que necesitas hacer en tu día y dormiste bien, sentirás mucho menos estrés.
Adicionalmente, dormir poco se asocia con tamaño testicular disminuido en los hombres, según muestran algunos estudios. Recuerda ver nuestro video sobre insomnio, en el que te enseñamos a dormir mejor y conciliar el sueño más fácilmente. En cuanto a suplementación, solo se necesita si tu médico la recomienda porque tienes una enfermedad de base. No debes consumir suplementos vitamínicos orales ni inyectados sin la instrucción de tu médico. Y recuerda visitar nuestra plataforma de educación en tubidigital.com. Encontrarás cursos que te enseñan a vivir una vida más completa y saludable. Recuerda comentar, dejarnos un like si te gustó el video y compartirlo con alguien que pueda serle útil. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video.